Estados Unidos incluye en lista Clinton al presidente Nicolás Maduro. Fiscal de Venezuela desafía al gobierno venezolano. Dice que seguirá investigando abusos de Maduro. Con trancazo, oposición venezolana denuncia fraude en la constituyente. Presidente Maduro amenaza con cárcel a quienes desconozcan la constituyente. Colombia asegura que lo ocurrido en Venezuela se sale del ámbito democrático. Gobernadores de zona de frontera denuncian crisis humanitaria. Primera condena a vinculado con escándalo de Odebrecht. Recluso se viste de mujer y fracasa en intento de fuga de la modelo. James Rodríguez se convierte en la cara publicitaria del Bayer. Evadiendo a todos los periodistas, Cristiano se presentó a la justicia española. Buenas noches. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al presidente Nicolás Maduro en la llamada lista Clinton, medida que significa la muerte comercial y financiera de quienes hacen parte de ella. La determinación hace parte de las sanciones económicas directas impuestas por el gobierno de Donald Trump a Venezuela por la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, se ordenó congelar los bienes de Maduro en suelo norteamericano. El anuncio de la congelación de activos del mandatario venezolano Nicolás Maduro presentes en territorio estadounidense fue hecho por el Departamento del Tesoro. Treasury's Office of Foreign Assets Control, OFAC, has sanctioned the president of Venezuela, Nicolás Maduro Moros. As a result of today's sanctions, all assets of Maduro subject to U.S. jurisdiction are frozen, and U.S. persons are prohibited from dealing with him. La medida se produce un día después de la votación para la Asamblea Nacional Constituyente. As President Trump said earlier this month, the strong and courageous actions by the Venezuelan people to stand for democracy, freedom, and the rule of law have been continually ignored by Nicolás Maduro, who dreams of becoming a dictator. Yesterday's illegitimate elections confirm that Maduro is a dictator who disregards the will of the Venezuelan people. Con este anuncio, Maduro ha sido incluido en la llamada lista Clinton, conocida porque es integrada por empresas y personas vinculadas con dinero proveniente del narcotráfico. El gobierno de Donald Trump agregó que queda abierta la puerta a más sanciones contra las personas que integren la Asamblea Constituyente. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, desconoció los resultados de la constituyente del presidente Nicolás Maduro y calificó el proceso de inmoral e inconstitucional. Ortega desafió al gobierno chavista y aseguró que seguirá al frente del Ministerio Público investigando todos los casos de lesa humanidad que se han registrado en el país. La fiscal general de Venezuela no da un paso atrás y sigue cuestionando las acciones del gobierno de Nicolás Maduro. En esta ocasión aseguró que no reconocerá ninguna de las medidas que emita la Asamblea Nacional Constituyente. Y me dirijo al país por imperativo categórico y por mandato de la Constitución y de las leyes, para desconocer, oigan bien, desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral constituyente presidencial. Ortega desafió de nuevo al gobierno de Maduro y aseguró que seguirá al frente del Ministerio Público e investigará todos los delitos asociados a la constituyente presidencial. Ordené el inicio de una investigación penal. Pero si se cumplen las amenazas a través de las órdenes que ha dado el presidente a la constituyente presidencial, estoy evaluando acudir a instancias internacionales. La jurista aseguró que una vez conformada la Asamblea Nacional Constituyente, habrá un poder absoluto en manos de una minoría, que es el gobierno chavista, acción que acabaría definitivamente con el derecho del sufragio y las libertades en el país. Entre el caos y la incertidumbre se encuentra el pueblo venezolano, que realizó un nuevo trancazo contra el gobierno chavista por realizar las elecciones de las personas que conformarán la constituyente. La violencia se ha desbordado en todo el territorio nacional. Las protestas antigubernamentales que se realizan desde hace 4 meses ya dejan más de 120 muertos. Las calles de las principales ciudades del país continúan bloqueadas con barricadas. En la ciudad de Caracas, cientos de comerciantes no abrieron sus negocios, pues permanecen en huelga en desconocimiento de la constituyente presidencial. Pese a los bloqueos, decenas de uniformados recorren las calles y dispersan a las personas que se concentran en algunos puntos de la ciudad.
La incertidumbre y el caos se ha apoderado de Venezuela. Las personas que han decidido permanecer en el país temen que el gobierno chavista se apropie de las pocas entidades públicas que respetan la Constitución y defienden al pueblo. El robo más grande, jamás visto. Yo estuve todo el día en el poliedro y no era lo que dice. Es la pura mentira. Una gran estafa como todo lo que sucede en este país, simple y sencillamente. Mientras la oposición y el gobierno luchan por el poder, la violencia se ha desbordado en el país. Un sector que quiere un cambio de gobierno ha decidido atacar a los uniformados. De los 4 meses de protestas antigubernamentales, el domingo fue la jornada más violenta. La represión de la Guardia Nacional Bolivariana, el ataque a los colectivos chavistas y la resistencia radical de la oposición cobraron la vida de al menos 16 personas. En total, 120 venezolanos han muerto por exigir un país libre y democrático. El presidente Nicolás Maduro amenazó con cárcel a los que no acaten las normas emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, conformada solo por grupos chavistas. Maduro anunció que retirará la inmunidad parlamentaria a los opositores y que reorganizará la Asamblea Nacional. También confirmó que reformará el Ministerio Público, lo que implica la salida de la fiscal general Luisa Ortega, una funcionaria chavista que se rebeló contra el gobierno de Maduro. De esta manera, los seguidores del chavismo festejaron las elecciones del domingo. El objetivo del presidente Nicolás Maduro es sacar de los poderes públicos a los opositores y disidentes chavistas para radicalizar la revolución. La primera consecuencia política de la constituyente recae contra el Parlamento venezolano, actualmente de mayoría opositora. El Palacio Legislativo será tomado por nuevos delegados. Se acabó sabotaje, caballero, de la Asamblea Nacional. Algunos terminarán en una celda bajo el mando de la justicia necesaria. Otros terminarán en el psiquiátrico porque lo que demuestran es una gran locura. La segunda acción es reformar el Ministerio Público, lo que implica la salida de la fiscal general Luisa Ortega, una funcionaria chavista que se rebeló contra el gobierno de Maduro. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la constituyente con la Fiscalía General? Reestructurarla de inmediato, declararla de emergencia y tomar el mando para que haya justicia. El discurso de Maduro fue en la Plaza de Bolívar, muy cerca al Palacio de Miraflores. Las tomas cerradas querían evidenciar un gran respaldo del pueblo, pero este video que circula en redes sociales evidencia que atrás quedaron los días donde el chavismo tenía ríos de gente vestida de rojo respaldando el socialismo del siglo XXI. Más de 10 países rechazaron la realización de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela y anunciaron que no reconocerán los resultados. Sin embargo, los gobiernos de otras naciones pidieron respetar la soberanía del vecino país. Decenas de países se manifestaron en contra de la constituyente que este domingo se votó en Venezuela y lamentaron la muerte de ciudadanos durante las protestas y la represión. El gobierno del Uruguay sigue con enorme preocupación el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo teniendo en cuenta el clima de violencia imperante. Los gobiernos de Chile y Argentina, así como otras naciones de la región, explicaron su posición a través de comunicados. Este acto no resuelve ninguno de los problemas y desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta hoy la sociedad venezolana, partiendo por el más urgente, como es aliviar la crisis humanitaria. Organismos internacionales como la Unión Europea y la ONU mostraron su preocupación por el futuro del pueblo venezolano, su democracia y la muerte de manifestantes. The events of the past 24 hours have reinforced the European Union's preoccupation for the fate of democracy in Venezuela. Rusia, por medio de un comunicado, pidió respeto por la soberanía de Venezuela. Esperamos que la comunidad internacional muestre contención y renuncie a esos planes destructivos que pueden agudizar la polarización de la sociedad venezolana. Otro de los países que respaldó al gobierno de Nicolás Maduro fue el mandatario de Bolivia, Evo Morales. Felicitamos al pueblo venezolano por su participación democrática en la elección de la Asamblea Constituyente. Nicaragua y Ecuador también manifestaron su respaldo a la constituyente. En Colombia, la canciller María Ángela Holguín advirtió que nada de lo que surja de los cambios constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela será aceptado o reconocido. Que se anunció desde el 1 de agosto. La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, además reiteró que Colombia está dispuesta a colaborar en lo que sea necesario para que se retome un camino de tolerancia democrática donde todos los venezolanos puedan vivir de manera tranquila. Desconocer el resultado quiere decir que nada de lo que surja de cambios constitucionales de esa Asamblea Constituyente será ni aceptada ni reconocida por parte del gobierno de Colombia, y ya hay varios gobiernos que han manifestado exactamente lo mismo.
Entre otras también, ese resultado tiene que ir a un referéndum, en donde el pueblo venezolano va a votar si sí está de acuerdo o no está de acuerdo con esas enmiendas que se le harían a la Constitución. Ahí todavía tenemos de alguna manera la esperanza de que la Constitución bolivariana del año 99 pueda continuar. Para el ex canciller Julio Londoño, desconocer los resultados de la Asamblea Constituyente no tiene mayores alcances. Yo creo que es un hecho fundamentalmente de carácter político, que no tiene alcances adicionales, a menos que se extienda también a asuntos de carácter económico, de carácter consular, de carácter diplomático. Pero es simplemente un hecho político al que se han sumado también otros estados. La canciller María Ángela Holguín también rechazó la muerte de 16 personas que se presentaron ayer en medio de las protestas en el vecino país. Lamentamos y condenamos enérgicamente la pérdida de vidas humanas, la violencia, la represión que hubo lugar ayer y que todos la vimos. Nos preocupa enormemente la democracia en Venezuela. Hemos reiterado un llamado al gobierno de Venezuela a que retome su ámbito constitucional y lleguen a un acuerdo con las fuerzas políticas venezolanas. Dijo que el próximo martes 8 de agosto se realizará en Perú una reunión de cancilleres de la región para hablar de la situación en Venezuela. Por su parte, el expresidente Ernesto Samper aseguró que la constituyente es un paso al vacío del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, advirtió que todavía hay un espacio para el diálogo entre gobierno y oposición. El expresidente Ernesto Samper, quien hasta hace unos meses era un notable defensor del gobierno de Nicolás Maduro, marcó distancia con el ritmo que toma el régimen después de anunciar la instalación de la Asamblea Constituyente amparada en la votación de ayer. Es un salto al vacío que va a complicar aún más la situación política en Venezuela. Samper considera que todavía hay un espacio para el diálogo entre el gobierno y la oposición bajo condiciones especiales. Que se acuerde un calendario electoral para todas las elecciones que están pendientes, que se haga una ley de amnistía que permita que las personas que hoy día por razones políticas están detenidas judicialmente puedan de alguna manera participar en las elecciones, en esas elecciones. Tercero, que el Tribunal Supremo le devuelva los poderes y las competencias a la Asamblea Nacional. Hasta hace 4 meses Samper fue secretario general de UNASUR, organismo regional promovido principalmente por Venezuela. Gobernadores de las zonas de frontera con Venezuela denunciaron una crisis humanitaria en sus regiones por la presencia de ciudadanos del vecino país. La atención en salud está desbordada, según denunciaron. Aunque el fin de semana anterior disminuyó el flujo de venezolanos que ingresaron a Colombia, el sistema de salud de los 7 departamentos fronterizos está desbordado. Además, en las calles de sus principales ciudades se evidencia la crisis humanitaria. Lamentablemente se ve reflejada en 3 condiciones. Una, apareció en el departamento gente durmiendo en las calles, en los parques, en las áreas deportivas. Se aumentó la economía informal, que lamentablemente desplaza en territorios como el nuestro, donde no existe una capacidad institucional ni empresarial suficientemente robusta, desplazó y aumentó las dificultades económicas. Hoy, el departamento que tiene aftosa, que tiene cerrada la frontera, que tiene caídas de los precios de la leche y del arroz, ve con preocupación la llegada de los venezolanos que desplazaron mediante su economía informal muchísimos de los ingresos del departamento. Se nos está desbordando la dificultad en cada una de nuestras entidades prestadoras de salud. Estamos atendiendo cerca también de 4.000 niños en los colegios de Cúcuta y Villa del Rosario, que todos los días le facilitamos el transporte para poder llegar a las instituciones educativas. De otra parte, los gobernadores también denunciaron que los problemas de seguridad ciudadana también están siendo afectados, pues los venezolanos están asumiendo estos roles. Vemos que Migración no tiene la capacidad para poder dar solución a todos los problemas que se están dando, y creemos que con lo que ocurrió el día de ayer pues se va a acrecentar mucho más la presencia de los venezolanos, y es el llamado que le hemos hecho al gobierno nacional. El tema de seguridad, hemos tenido algunas situaciones a lo largo de otras semanas en la frontera, en Maicao, pero se han realizado consejos de seguridad y se han tomado medidas de reforzamiento del pie de fuerza en este momento, en esta zona. Los gobernadores enviaron un mensaje al gobierno nacional, pues creen que durante la semana y el próximo fin de semana se aumentará en gran medida el ingreso de venezolanos a nuestro país.
Y la Corte Constitucional advirtió a la Registraduría Nacional que está en la obligación de otorgar la nacionalidad a los venezolanos de padres colombianos para facilitar así la afiliación a los sistemas de salud. Cientos de venezolanos cruzan a diario la frontera en busca de mejores condiciones de vida para ellos y su familia a raíz de la grave situación que se presenta en el vecino país. Algunos de estos tienen padres de nacionalidad colombiana, por lo que han acudido a la registraduría para que se les otorgue también esta nacionalidad a la que tienen derecho. Sin embargo, este procedimiento, que fue autorizado por el gobierno a través del decreto 356 de 2017, no se está cumpliendo, pese a que se establece que en caso de no contar con los documentos requeridos, se puede hacer una solicitud por escrito y acompañarla con 2 testigos, por lo que al fallar una tutela, la Corte Constitucional llamó la atención de la registraduría por haberse negado a elaborarle el registro civil a un venezolano cuyos padres son colombianos por el simple hecho de no estar apostillados los documentos requeridos. Indicó que pese a que el accionante ha manifestado que se le dificulta regresar a su país para apostillar los documentos por la situación que allí se atraviesa, esto no fue tenido en cuenta. La Corte advirtió que toda persona, incluyendo a los extranjeros que se encuentran en Colombia, tienen derecho a recibir una atención básica por parte del Estado. Y en otras noticias, un juez especializado de Bogotá profirió la primera condena de uno de los vinculados con el caso Odebrecht. El empresario Enrique Guisáiz pagará una pena de 7 años por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Fue el juez séptimo especializado de Bogotá quien condenó a 14 años de prisión al empresario Enrique Guisáiz Mansur por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, como Guisáiz aceptó cargos desde el principio, solo deberá pagar la mitad de la pena, es decir, 7 años en la cárcel La Picota de Bogotá. Por su parte, la defensa apeló porque la fiscalía había solicitado solo 10 años de condena y el juez decidió darle más tiempo. La defensa también presentamos una apelación porque consideramos que realmente la ponderación punitiva que hizo la Fiscalía para solicitar una pena de 10 años con una rebaja del 50%, a la defensa nos parece razonable y vamos a llevar esa argumentación de la Fiscalía que comparte la defensa ante la segunda instancia que será el Tribunal Superior de Bogotá. Según la Fiscalía, por $750.000, el empresario de origen libanés lavó junto a su hermano Eduardo $6.5 millones que Odebrecht pagó en sobornos en Colombia a través de su empresa Lurion Trading, constituida en Panamá. Según el ente acusador, los Guisáiz prestaron sus cuentas para que ingresaran los dineros al país y así legalizar la entrega del contrato de la Ruta del Sol 2, tramo Ocaña-Gamarra. Los dineros iban con destino final al entonces director del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, y ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales. Con este fallo, Guisáiz se convierte en el primer condenado por el escándalo de Odebrecht. Un recluso de la cárcel Modelo que purga una condena por fabricación y tráfico de armas de fuego intentó fugarse del penal disfrazado de mujer. El intento de evasión se frustró porque la peluca que utilizó el recluso para disfrazarse cayó al momento de cruzar los controles de la Guardia Penitenciaria. Jairo Andrés Jiménez, quien permanece recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá desde el 17 de abril de este año, sindicado de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y hurto, intentó fugarse del establecimiento carcelario vestido de mujer, aprovechándose de que era día de visitas. Jairo Andrés, oriundo de la capital del país, se disfrazó con peluca negra, maquillaje, pestañas postizas y hasta ropa interior femenina y se dispuso a escapar de las rejas. Incluso portaba en sus bolsillos la cédula de ciudadanía y el sticker de su hermana Carol y hasta se puso unos sellos con tinta invisible que había llevado su hermana en visitas anteriores para evadir los filtros de seguridad de la cárcel. Sin embargo, en uno de esos filtros, las autoridades se percataron de que no eran los sellos de ese día y en la requisa se le cayó su peluca. Entonces identificaron que se trataba del interno Jiménez, quien lleva su proceso ante los jueces de Soacha. Jairo, tras ser descubierto por el personal de guardia al momento de la salida de la visita femenina, fue trasladado de nuevo a las celdas y el IMPEC abrió inmediatamente un oficio por fuga en su contra. En alerta permanecen las autoridades de Medellín por el incremento de las muertes violentas, especialmente durante el último mes. Las cifras se dispararon pese al aumento de las medidas de seguridad en la capital de Antioquia. El que termina hoy es hasta ahora el mes más violento del año en el área metropolitana, donde se presentaron 81 homicidios, de estos 55 en Medellín.
En julio de 2016 habían sido 76 en el área metropolitana, 51 de estos en Medellín. La más reciente víctima es un bebé. Y desafortunadamente encontramos en el lugar de los hechos, como lo mencionamos, un menor de 1 año y 5 meses fallecido, asesinado, y se hizo toda la labor ya de policía judicial. Se capturó a esta persona, se hizo las averiguaciones y las indagaciones, en el cual se pudo establecer que era el abuelo. Con actos de desagravio, la comunidad de Medellín rechazó la violencia. Una de las víctimas que más conmovió a la sociedad fue el rector del colegio Rafael Uribe Uribe. Sus alumnos se reunieron para homenajear su memoria. Llegamos a tener cifras cercanas a los 381 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991. Estamos hablando de más de 8.000 muertes violentas en un solo año. Los tiempos han mejorado, sí, pero eso no puede ser el consuelo, porque cada vida cuenta. Un colectivo de jóvenes rechazó el aumento de homicidios en la ciudad, echando anilina roja en 5 fuentes de agua en parques. La Policía Nacional desarticuló una banda de falsificadores y tramitadores que era considerada como una de las más grandes que operaba en el país. Según investigadores del caso, después de 11 meses de indagación, identificaron que estos 10 hombres hacían parte de la banda criminal Los Tramitadores y lograron expedir 1.800 certificados fraudulentos de revisiones técnico-mecánicas en solo 11 meses, cerca de 6 certificados por día, con lo cual lograron ganancias de unos 360.000 millones de pesos. Los tramitadores muchas veces se aliaban con propietarios de centros de diagnósticos automotriz, quienes sabían de la utilización indebida de los equipos de inspección técnica para la revisión de estos vehículos que muchas veces eran gemeleados. Eso se da muy seguramente, y vuelvo y repito, de acuerdo a la investigación que haga la superintendencia, pueden cerrarse definitivamente. Si son reincidentes, pues con mayor razón, además de las multas que son bastante onerosas por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes. Ellos incurren en los delitos de falsedad ideológica, como lo dije anteriormente, en falsedad en documento público y acceso abusivo a un sistema informático. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica y acceso abusivo en sistema informático ante los jueces de Meta y Casanare. Según cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte, este año se han presentado por fallas mecánicas 988 accidentes, con un saldo de 39 muertos y 368 lesionados. Además, se han sancionado 205.966 vehículos que no estaban en condiciones mecánicas para su movilización. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 8:30 la información internacional. Ya nos vemos.